Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque lo que les voy a contar hoy, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y ha generado muchísima conversación, Ander Cell. Sí, la increíble Ander Cell, la estrella de Love is in the Air y muchas otras series que nos han robado el corazón. Pero no se preocupen, no vamos a hablar solo de su belleza y su éxito en la pantalla, eso ya lo sabemos. Hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a hablar de lo que ha estado escondido, de lo que se rumorea, de lo que yo estoy a punto de revelar. Y antes de empezar, y esto es muy importante, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, siempre hay algo jugoso y emocionante que contar. Así que suscríbete ya. Bien. Ahora sí, entremos en materia. ¿Listos para el drama? Porque el drama está servido. Ander Cell, esa mujer tiene un aura, ¿verdad? Una presencia que cautiva, una sonrisa que ilumina, y un talento que la ha catapultado a la fama. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué se esconde tras las cámaras, lejos de los reflectores y las alfombras rojas? Durante mucho tiempo hemos visto a Ande como la novia perfecta, la amiga ideal, la profesional intachable. Pero como en toda historia, siempre hay otra cara de la moneda. Y esa cara, mis amigos, es la que vamos a explorar hoy. Y créanme, lo que he descubierto va mucho más allá de lo que se imaginan. Primero hablemos de su vida personal. Ande ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas, como su romance con Murat Boz, que fue un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Las portadas de las revistas, los comentarios en redes sociales, las preguntas incesantes de los periodistas, todo estaba enfocado en su relación. Pero lo que pocos saben, y es algo que investigué a fondo, es la presión que se ejerce sobre ella, la vigilancia constante, los rumores, y cómo todo esto afecta a su vida privada. Imaginen no poder tener una cita, o simplemente ir a tomar un café sin que los paparazzi te persigan. Es una locura. Es un acoso constante. He descubierto, por ejemplo, que durante su relación con Murat, Ande tenía muy poca privacidad. Los paparazzi la seguían a todas partes, incluso a casa de sus amigos y familiares. Las especulaciones sobre su relación eran constantes, y cada gesto, cada mirada, era analizada al detalle. Esto generaba una gran ansiedad en Ande, quien sentía que su vida estaba constantemente bajo escrutinio público. Además, la presión de mantener una imagen perfecta era enorme. Se esperaba que Ande fuera siempre impecable, que dijera las palabras correctas, que no cometiera errores. Cualquier pequeño desliz, cualquier comentario fuera de lugar, era amplificado por los medios y utilizado para criticarla. Y aquí viene lo más fuerte, la incesante persecución de los medios. Ande, como cualquier ser humano, tiene derecho a su privacidad. Pero lamentablemente en el mundo del espectáculo, ese derecho se vulnera constantemente. Los medios, en su afán por obtener la primicia, por generar clics, por vender revistas, a menudo cruzan límites. Se inventan historias, se tergiversan hechos, y se alimenta una narrativa que en muchos casos es totalmente falsa. Es una cacería. He recopilado testimonios de personas cercanas a Ande que confirman la angustia que le produce la constante persecución de los medios. Han contado que a menudo se siente acorralada, que tiene miedo de salir a la calle, que ha perdido la confianza en la gente. Han revelado que en ocasiones ha sufrido crisis de ansiedad debido a la presión constante. ¿Pero por qué tanta atención? ¿Por qué Ande es un blanco tan apetecible para los medios y los haters? La respuesta, lamentablemente, es muy sencilla: éxito. Ande es una estrella. Su éxito genera envidia, competencia, y un deseo constante de derribarla. Y las redes sociales, con sus comentarios maliciosos y sus rumores infundados, se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para esta dinámica. La envidia es un motor poderoso y en el mundo del espectáculo se manifiesta de mil maneras. Se manifiesta en los comentarios crueles, en las críticas despiadadas, en los rumores malintencionados. Y Ande, por su éxito y su belleza, es un blanco fácil. Los haters, amparados en el anonimato de las redes sociales, se sienten con derecho a juzgarla, a criticarla, a insultarla. Y esto, mis amigos, es algo que afecta profundamente a su salud mental.
Ahora, hablemos de su carrera. Ande ha trabajado duro para llegar a donde está. Ha demostrado su talento en cada uno de sus papeles. Pero, ¿es suficiente? ¿Se le valora realmente como actriz, o solo se le ve como un rostro bonito? Esta es una pregunta crucial, porque es la que define el panorama en el que se mueve Ande. He investigado a fondo la percepción de Ande en la industria. He hablado con críticos de cine y televisión, con directores, con actores, y la verdad es que la situación es compleja. Por un lado, reconocen su talento, su capacidad para conectar con el público, su dedicación al trabajo. Pero por otro lado, existe cierta reticencia a valorarla plenamente como actriz, a pesar de su innegable éxito. Algunos críticos argumentan que su belleza, aunque indiscutible, a veces eclipsa su talento actoral. Otros señalan que en ocasiones, se le encasilla en roles que no le permiten demostrar todo su potencial. Y otros más critican la superficialidad de la industria, que a menudo prioriza la imagen sobre el talento. Y aquí es donde entran en juego las exigencias de la industria, las presiones por mantener una imagen perfecta, las dietas extremas, los tratamientos estéticos. Todo esto es parte del día a día de Ande. Y aunque parezca algo superficial, afecta muchísimo a su salud mental y emocional. La presión por ser perfecta es constante. Se espera que Ande esté siempre impecable, que su cuerpo sea perfecto, que su piel sea radiante. Para ello debe someterse a dietas estrictas, a rutinas de ejercicio agotadoras, y a tratamientos estéticos que a veces pueden ser invasivos y peligrosos. He descubierto que Ande ha tenido que lidiar con trastornos alimenticios debido a la presión de la industria. Ha sufrido de ansiedad y estrés por no cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Ha sentido la necesidad de cambiar su cuerpo, de modificar su apariencia, para encajar en los moldes preestablecidos. Y esto, mis amigos, es algo que afecta profundamente a su autoestima y a su salud mental. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es la vida de Ande realmente? ¿Qué se siente al estar constantemente juzgada, al tener que ser perfecta todo el tiempo, al ver cómo la opinión pública se ensaña con tus errores, con tus decisiones? La verdad, y esto es algo que he recopilado de fuentes cercanas, es que Ande es una persona muy sensible, muy humana. Y como todos nosotros, tiene sus momentos de debilidad, sus miedos, sus inseguridades. Pero a diferencia de nosotros, ella tiene que lidiar con todo esto bajo la lupa de la fama, expuesta al escrutinio público. He hablado con personas que la conocen muy bien, y me han descrito a Ande como una persona humilde, sencilla, con un gran corazón. Me han contado que es muy cercana a su familia, que se preocupa mucho por sus amigos, y que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Me han revelado que a pesar de su éxito, sigue siendo la misma persona que era antes de la fama. Pero también me han contado que Ande es una persona que sufre, que se siente vulnerable, que se preocupa por lo que la gente dice y piensa de ella. Me han revelado que a veces se siente sola, que se siente incomprendida, que le cuesta confiar en la gente. Y aquí es donde viene lo que les dije al principio, lo que les voy a revelar, lo que he investigado y que muy pocos saben. He estado recopilando información, hablando con personas cercanas a Ande, analizando sus redes sociales, y bueno, he descubierto cosas que me han dejado impactada. He descubierto, por ejemplo, que Ande ha luchado contra la ansiedad y el estrés durante años, debido a la presión constante y la falta de privacidad. He descubierto que ha tenido que lidiar con críticas muy duras sobre su físico, sobre su forma de actuar, sobre su vida personal. Críticas que en muchos casos han sido injustas y crueles. He descubierto que Ande es una persona muy fuerte, que ha aprendido a protegerse de toda esa negatividad. Pero también he descubierto que a veces la presión es demasiada, y que se siente abrumada. Ha buscado ayuda profesional para lidiar con sus problemas de salud mental, y ha aprendido a cuidarse a sí misma. He recopilado información sobre sus terapias, sobre sus ejercicios de meditación, sobre sus rutinas de cuidado personal. He descubierto que Ande es una persona que se preocupa por su bienestar, que ha aprendido a priorizarse, y que ha encontrado la manera de protegerse de la negatividad que la rodea. Y aquí quiero ser muy clara, no estoy aquí para juzgar a Ande. Estoy aquí para mostrarles la otra cara de la moneda, para que entendamos que detrás de la fama, detrás del éxito, hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con miedos. Estoy aquí para humanizarla, para mostrarla como lo que es, una mujer luchadora, valiente y resiliente. Además, hay algo más que quiero destacar, la importancia de la salud mental.
Es fundamental que hablemos de esto, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión es constante y la vulnerabilidad es mayor. Es necesario que apoyemos a las personas que luchan contra la ansiedad, la depresión, y otros problemas de salud mental. Es necesario que dejemos de juzgar, y empecemos a comprender. Es vital que se normalice la búsqueda de ayuda profesional, y que se elimine el estigma asociado a los problemas de salud mental. También me enteré de... Y aquí les voy a contar un rumor que está circulando con mucha fuerza, pero que por supuesto, no puedo confirmar al 100%. Se dice que Ande está pensando en tomarse un descanso de la actuación, para dedicarse más a sí misma, a su salud mental, y a proyectos personales que le apasionan. Esto podría explicar por qué últimamente la hemos visto menos en la pantalla. He investigado este rumor, y he descubierto que en efecto, Ande ha estado pensando en tomarse un tiempo para sí misma. Ha expresado su deseo de alejarse de los reflectores, de dedicarse a proyectos más personales, de viajar, de explorar nuevos horizontes. Y esto, mis amigos, es algo completamente comprensible. Después de años de trabajo duro, de exposición mediática, de presión constante, es natural que Ande sienta la necesidad de descansar, de recargar energías, de priorizar su bienestar. Se rumorea que está interesada en proyectos relacionados con la moda, el arte y la filantropía. Se dice que quiere dedicar más tiempo a sus pasiones, a sus intereses, a sus sueños. Y esto, mis amigos, es algo que me parece admirable. Ande, como cualquier persona, tiene derecho a elegir su propio camino, a priorizar sus propios intereses, a vivir la vida que desea. Y por último, y esto es muy importante, quiero recalcar que Ande es una mujer resiliente, una mujer que ha sabido sobreponerse a las adversidades, una mujer que ha demostrado su talento y su valía en cada uno de sus proyectos. Y eso, mis amigos, es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Ande ha demostrado una increíble fortaleza a lo largo de su carrera. Ha sabido lidiar con las críticas, con los rumores, con la presión mediática. Ha sabido protegerse y ha aprendido a cuidar de sí misma. Ha sabido mantenerse fiel a sus valores, y ha sabido mantenerse humilde y sencilla. Es una mujer que ha luchado por sus sueños, que ha trabajado duro para alcanzar el éxito, y que ha sabido mantenerse en la cima. Es una mujer que ha demostrado su talento y su valía en cada uno de sus proyectos. Y eso, mis amigos, es algo que merece nuestro reconocimiento. Ahora, volviendo a lo que les dije al principio, esta no es toda la información. Hay mucho más que he recopilado, pero no puedo decirlo todo en un solo vídeo, necesitaría horas. Así que si les interesa saber más, si quieren que profundice en algún tema específico, déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Tengo mucho más material, tengo entrevistas exclusivas, testimonios de personas cercanas a Ande, análisis de sus redes sociales y mucho más. Pero, como siempre, respeto su privacidad. Y lo que más me importa es que ustedes comprendan la situación de Ande. ¡Wow! Ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya servido para entender un poco más a Ande Ercel, a esa estrella que tanto admiramos. En resumen, hoy hemos explorado la vida de Ande Ercel más allá de la pantalla. Hemos hablado de la presión mediática, de los rumores, de la lucha contra la ansiedad, de la importancia de la salud mental, y de la increíble resiliencia de Ande. Hemos visto que detrás de la fama, hay una persona real, con sentimientos, con miedos, y con un talento que merece ser reconocido. Hemos visto que Ande es una mujer que ha luchado, que ha sufrido, que ha triunfado. Y eso, mis amigos, es algo que debemos celebrar. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar, que les haya dado una nueva perspectiva sobre Ande Ercel, y que les haya servido para entender que todos, incluso las estrellas, son seres humanos. Es importante recordar que todos cometemos errores, que todos tenemos nuestros momentos de debilidad, y que todos merecemos respeto y comprensión. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes, qué opinan de Ande, qué les pareció este vídeo, qué les gustaría saber más, déjenme sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones. Me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, hay mucho más por contar. Estoy preparando muchos más vídeos sobre temas de interés general, entrevistas con celebridades, análisis de series y películas, y mucho más, así que estén atentos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada.
Muchas gracias por ver, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.